La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es jueves 8 de agosto. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 23. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro: Aléjate, Satanás, quieres hacerme caer, piensas como los hombres y no como Dios. Esto es palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, el Evangelio de hoy es el mismo que el de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Aquel día seleccionaron los versículos 13 al 19. Hoy seleccionan los versículos 13 al 23. El texto acaba con las duras palabras de Jesús a su amigo Pedro. Este pasaje se puede distribuir en dos partes. La primera parte va desde el versículo 13 al 20 y expone la pregunta de Jesús, el acto de fe de Pedro y la alabanza de Jesús. Pedro es siempre entrañable con su ímpetu, sus fallos, sus lágrimas y su gran trabajo en la Iglesia. Este pasaje afirma su liderazgo y nos comunica su gran acto de fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es una fe imperfecta porque piensa en un mesianismo triunfal como nos muestran los versículos siguientes, pero aunque imperfecta es fe y está llena de amor. Por eso Jesús le alaba y afirma que es fruto de una revelación del Padre. Esta comunicación es un aviso para todos nosotros. La Iglesia nos transmite la fe, pero luego necesitamos acoger y asumir esa fe como un don gratuito. Esto hemos de desear y pedir hoy viendo el ejemplo de Pedro. El acto de fe de Pedro tiene una respuesta de parte de Jesús con estas elogiosas palabras: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates quedará desatado. La Iglesia Católica y su feligresía nos basamos en estas frases para afirmar la autoridad del Papa. Las iglesias ortodoxas siempre tuvieron dificultades para unirse con Roma. Los grupos protestantes no les dan a estas palabras el valor que les da el catolicismo. Dicen que se referían solo a Pedro y no a sus sucesores, y que así fue después de Pedro en el siglo I y en los siguientes hasta el segundo milenio. No pensemos que desde el siglo I las denominaciones de papa, obispo, etc.
estuvieran ya establecidas junto con sus funciones respectivas. Esa organización es posterior, del siglo III o IV. En unos lugares se estableció antes que en otros. Al principio, siglos I y II, Roma no era la capital del cristianismo, pero fue ganando prestigio a partir del siglo II y III, sobre todo por su gran solidaridad con los pobres. Así es como se convirtió en el punto de mira de toda la Iglesia. Fue la principal referencia eclesial, sin que hiciera falta reconocerle un poder de mando y menos aún un mando absoluto de carácter jurídico. El obispo de Roma era el primero entre iguales con los demás obispos. Sobre los sucesores inmediatos de Pedro no hay datos fidedignos. Tampoco tenemos seguridad de que Pedro haya sido el responsable máximo de la Iglesia de Roma. El ministerio papal fue tomando más poder a partir del segundo milenio y se convirtió en poder absoluto por obra del Papa Gregorio VII, que fue elegido en abril del año 1073, en años difíciles de la Iglesia. 2 años después publicó el documento Dictatus Papae, que afirma el dominio absoluto del Papa sobre la Iglesia, el dominio sobre los reyes y la carencia de error de Roma. No parece que ese poder absoluto esté apoyado en textos del Nuevo Testamento. Los últimos papas han reconocido que el ministerio papal, tal como hoy se ejerce, es uno de los mayores obstáculos para la unión de los cristianos. También es un obstáculo para mucha gente católica. San Juan Pablo II pidió luces a la Iglesia y sobre todo a los obispos para resolver este problema. Hoy muchas personas no católicas parecen dispuestas a aceptar la autoridad del Papa al estilo del primer milenio. En este día hemos de orar por la solución de este problema y la unión de las iglesias cristianas. Hemos de saber que la Iglesia Universal se define como una unión de iglesias y no como una especie de estado espiritual centralista y monárquico. Las diócesis no son departamentos o provincias de ese estado, sino verdaderas iglesias en comunión mutua y con Roma. Pero las tremendas veneraciones a algunas autoridades son poco cristianas, porque nuestro único líder es Jesús, como dice otro pasaje de este mismo Evangelio de San Mateo. La segunda parte del texto de hoy contiene el anuncio de la pasión, muerte y resurrección hecha por el mismo Jesús y el conflicto de Jesús con Pedro. Después de la alabanza a Pedro, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección para evitar que su mesianismo quedara encuadrado en la visión del Antiguo Testamento. Era fácil que esto ocurriera, porque era la imagen que ellos habían recibido y la que ansiaban. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro le da un serio aviso a Jesús. Este responde que no entiende las cosas de Dios, lo llama Satanás, es decir, tentador, que lo quiere apartar del camino de Dios. Ahí termina el texto de hoy. La plegaria que he elegido hoy está orientada a fomentar en nosotros el amor a la Iglesia. Con ella se puede hacer una hermosa oración. Las personas que quieran orar con el conflicto de Jesús y Pedro pueden hacer 2 contemplaciones. Primera, amor de Pedro a Jesús. Segunda, firme decisión de Jesús de seguir el camino del Padre, aunque ello le lleve a la muerte. Una condena que no es decisión de Dios, sino consecuencia de la actuación comprometida de Jesús. Recomiendo mucho la contemplación de Jesús en este pasaje. Es impresionante. Plegaria. Como el aire que respiro. Amo a la Iglesia como al aire que respiro, sin enterarme de que lo respiro, sin darme cuenta de lo que me da. Amo a este cuerpo universal que abraza el mundo entero, me manda cada día oleadas de sangre, me da vida, la vida de Jesús.
Amo a esta vid con sus raíces hondas que llegan hasta el fondo de la tierra, y sus duros sarmientos retorcidos tocan el cielo con sus frutos, porque su tronco es Cristo y su savia el Espíritu. Soy solo una ramita de su inmenso follaje, pero ella no me olvida, me nutre como madre con el fruto sagrado del trigo y de la vid, y la espada cortante de su palabra viva. Yo la quiero y la abrazo, la bendigo y la escucho, aunque ya tenga arrugas y sea algunas veces una abuela enojada que prescinde de algunos de sus mejores hijos. Yo la amo y nunca dejaré de amarla, pues me enseñó a Jesús, me dio la buena nueva, me ha acogido en su seno con el agua y el viento. Yo soy también iglesia, porque soy ella misma, como hermano de Cristo, como hijo de su Padre, un Padre que además es Madre, nuestro querido Padre, Madre Dios. La misma iglesia me lo ha regalado, la quiero como al aire que respiro. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patsilloide en Evangelio Vivo.